Bueno, lo que nos interesa a nosotros ahora es preguntarnos de dónde viene este sistema educativo y estas concepciones acerca de la educación. Para eso hay que distinguir, en primer lugar, lo que yo llamo los paradigmas en educación, es decir, las miradas globales sobre la educación, la cosmovisión, la manera de entender al ser humano que se educa, la sociedad para la que se educa, a los contenidos que se le entregan a un niño, a un joven, para que se vaya desarrollando y llegue a ser un hombre, un ser humano más maduro, más completo, que pueda llevar adelante su vida en medio de una comunidad específica. Y esos paradigmas son los que van definiendo cómo luego se va concretando distintos modelos educativos más específicos, y dentro de cada modelo ya hay unas organizaciones más ya estructurales que llamamos los sistemas educacionales. Vamos a ver nosotros 4 grandes paradigmas educativos que han ocurrido en distintas latitudes a lo largo del tiempo. El paradigma universal, el paradigma clásico, el paradigma medieval y el paradigma moderno. Vamos a comenzar por lo que yo llamo aquí el paradigma universal, es decir, una manera de enfocar la educación que está presente en todas las culturas y en todos los tiempos. Es como la base de cualquier educación. Y este paradigma universal básico tiene fundamentalmente 2 modelos. Un modelo más propiamente universal, que es el modelo familiar, cultural, es la educación que se transmite dentro de las familias amplias, y la tribu, y la aldea, y la cultura, que de una manera a veces normalmente informal, va transmitiendo una serie de conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, valores, etc. Este modelo universal, no solo porque se da siempre en todas las circunstancias donde hay comunidades humanas, sino que porque también es la base sobre la cual se van montando después los otros paradigmas, y que permanece este modelo familiar, cultural al menos, permanece luego a pesar o por debajo de todos los otros siguientes paradigmas en la historia, hasta el día de hoy. El segundo modelo es un poco más elaborado, que se da en aquellas sociedades que se complejizan como grandes civilizaciones. Comencemos un par de reflexiones sobre este modelo educacional que se da en la familia y en la cultura. Por ejemplo, ahí tenemos a uno de mis hermanos que está cumpliendo la cuarentena con sus 3 hijos y está ahí ejerciendo su labor educativa más fuerte que lo habitual, y es algo que estamos viviendo en todas las familias, en todas las casas donde hay niños, donde hay jóvenes, donde se siente con más fuerza que otras veces este rol educativo de la familia. Pero no solamente pasa hoy, ha pasado siempre, en todo tipo de familias. Allí vemos, por ejemplo, una familia que es poligámica, mapuche, y ahí también hay una fuerte transmisión de contenidos educativos. Lo mismo pasa en una familia tipo burguesa, como es la de la época en que todavía estamos terminando de vivir, o también una familia medieval celta, que educa de otra manera, o educaba de otra manera, por supuesto, a sus hijos, y ahí todo el clan tenía un papel preponderante. Era una familia latinoamericana, amplia, con abuelos, tíos, primos, sobrinos, hermanos, con las convivencias familiares de los asados, de los cumpleaños, de los juegos, que genera una dinámica distinta, más
más rica, más variada, más compleja también en esta transmisión educativa hacia los pequeños. Aquí tenemos una imagen de integrantes del pueblo Yagán, de la etnia Yagán, que es la etnia más austral de Chile y más austral del mundo, ¿verdad? Del canal Beagle hacia el sur, hasta el Cabo de Hornos. La imagen que tenemos aquí es la recreación del último House, es decir, de esa actividad educativa tradicional de esta cultura, donde los jóvenes tenían que pasar por unos días de prueba en un lugar especialmente acondicionado, donde los mayores les transmitían las grandes enseñanzas de su tradición, de sus mitos y también de las virtudes que debía tener un miembro de esta cultura para incorporarse ya como adulto. Entonces, en las distintas culturas hay maneras de transmitir y de educar. Acá vemos, por ejemplo, la fiesta religiosa más importante y antigua de nuestro país, la fiesta de Andacollo, donde vemos cómo los niños van observando, van mirando, van imitando a los mayores y de esa manera van integrando, interiorizando las ideas, los valores que están detrás. Bien, eso es entonces en cualquier familia, en cualquier cultura. El segundo modelo de grandes civilizaciones se da en sociedades más complejas, donde ya hay reinos, imperios, ya sea entre los mayas, los incas, los chinos, por supuesto los egipcios, los mesopotámicos, etc. Cuando ya la vida supera los límites tribales o de la aldea, empieza la especialización por funciones, donde se busca a aquellos miembros de la sociedad que tengan mayor disposición hacia alguna función específica, y se le entrega una formación, por lo tanto, especializada. Y se crean escuelas específicas con metodologías, con instructores, con espacios diferenciados para cada una de esas funciones. Como por ejemplo, las tradicionales en todas estas civilizaciones ha sido la del guerrero, que defiende el reino, que defiende el imperio, la del escriba, que lleva cuenta de los haberes y de los hechos de esa civilización, la del sacerdote, que pone en contacto a los miembros de esa sociedad con su divinidad, y distintos oficios ya prácticos que se necesitan para la sobrevivencia y la buena vida humana y social, y por lo tanto cada una de esas funciones tiene una educación específica. Muy rápidamente entonces, la del guerrero tiene fundamentalmente dos tipos de enseñanzas, la que llamaríamos militar, propiamente de defensa, de ataque, de combate, física y deportiva, y también tiene otro tipo de formación que es la llamada cortesana, que son otras habilidades ya no de combate, sino de convivencia dentro de la corte, es decir, donde ese grupo seleccionado de nobles, de guerreros, viven en torno al rey y en torno a los grandes gobernantes, y que necesita una mayor sutileza para relacionarse con las altas jerarquías. Por lo tanto se enseña normalmente a contar historias, a cantar historias, a hablar en público, etc. Eso pasa, como digo, en cualquier gran cultura, en distintas épocas y en distintos países y continentes, que alcanzan este grado de complejidad. El escriba, decíamos, es aquel que lleva la cuenta de normalmente el registro
de las posesiones, de los territorios, de las reservas, de los mismos soldados. El escriba inicia como una especie de contador que va haciendo dibujitos, que son los jeroglíficos, y que luego, en algunas culturas, no en todas, se han ido simplificando. Aquí vemos el transcurso de las primeras 3 letras de la escritura fenicia, el Aleph, Bet y Gimel, que eran dibujos que representaban, ¿verdad?, al buey, a la casa y al camello, que luego los griegos simplifican con la letra alfa, beta y gamma, los romanos con el abecedario, y por lo tanto van buscando medios más eficaces de llevar esta contabilidad, pero que luego, por supuesto, permite ya una literatura propiamente tal. El sacerdote es aquel que establece la relación entre el pueblo y las divinidades, que los protegen, que los ayudan, que los confortan. Y aquí tenemos, por ejemplo, un sacerdote inca, acá tenemos un sacerdote griego, ofreciendo los sacrificios requeridos para el culto de la divinidad. Entonces el sacerdote y el escriba tienen una formación específica muy distinta al resto de los miembros de la sociedad, muy especializada. Son los pocos que conocen aquellos secretos, ya sea de la escritura, ya sea de los rituales religiosos. Y en cambio, por último, hay una serie de oficios que son más extendidos, el panadero, los costureros, el herrero, el peluquero, etcétera, que son normalmente prolongación de la enseñanza familiar, pero especializándose por cada uno de estos oficios, donde hay una familia que se dedica más a la panadería, otra familia que se dedica más, qué sé yo, a la pescadería, etcétera, ¿no? Entonces, se establece aquí una relación de maestro y aprendiz, donde se van transmitiendo los saberes prácticos propios de cada uno de estos oficios. Bueno, ese es el paradigma universal, eso es lo que se da en todos los tiempos y en todos los lugares. Vamos en segundo lugar, ahora sí, a una novedad en la historia, que es el paradigma clásico. A partir del paradigma clásico se va a desarrollar luego el paradigma medieval y finalmente el paradigma moderno. Como digo, el paradigma clásico introduce una novedad que hace cambiar la manera de enfocar la educación, pero por supuesto lo hace a partir de el paradigma universal. El paradigma clásico se refiere a que la educación desarrollada en la antigüedad griega y romana, y dura como paradigma dominante en esa zona durante 1000 años, o sea, es muy potente. Y va desarrollando 3 modelos históricos. El primero, el ateniense, donde nace en el siglo V a.C. este paradigma. ¿Qué busca este paradigma? Bien, a diferencia del paradigma universal, que busca simplemente habilitar al niño para que sea un miembro útil de su comunidad, el paradigma clásico va a dar un paso muy importante adelante, porque su ideal, su objetivo, es no solamente formar un miembro útil de la sociedad, sino formar a un ser humano integral. Ese es el gran aporte de la educación ateniense, que democratiza aquella educación que recibían los guerreros, los nobles, en la corte o los escribas, y la transforma, la adapta para todos los ciudadanos, para todos los niños libres de Atenas,
que van a ir recibiendo la educación que les permitirá no solo cumplir una función, sino ser propiamente un ser humano integral. Bueno, este modelo ateniense se desarrolla luego en el modelo helenístico y finalmente en el modelo romano. El modelo ateniense es de alguna manera defendido, explicado por el gobernante Pericles al comienzo de la guerra del Peloponeso contra Esparta, sus grandes enemigos, que tienen otra visión de la educación militar. Y aquí Pericles, entonces, en este discurso, está explicando que la educación ateniense, la educación clásica que están haciendo con él, busca formar la valentía de los caracteres, busca formar la belleza, el saber, ser capaz de ocuparse de los asuntos privados y de los públicos, y finalmente que cada ateniense sea capaz de bastarse para enfrentar las más diversas situaciones con gracia y con la mayor destreza. Aquí tenemos entonces ese ideal de una educación integral que forma el carácter, que forma la belleza, o sea, las capacidades artísticas, estéticas, que forma también el intelecto, los conocimientos, pero sin ablandarse, todo y sin desmedirse, todo en equilibrio, en armonía, lo privado y lo público. Es decir, llegar a que cada individuo, gracias a la educación, sea capaz de gobernarse a sí mismo. Como decía mi abuela, gobiérnese, gobiérnese, mijito. Bueno, ese es el objetivo de la educación clásica ateniense, que cada ser humano educado se gobierna a sí mismo y desarrolla las distintas áreas física, mental, afectiva, corporal, de manera integral, estética, intelectual, social. Con ese ideal, entonces, se organiza el sistema ya educativo en concreto en Atenas, en el nivel escolar, primaria y secundaria, básico y medio diríamos, fundamentalmente con tres disciplinas, con tres asignaturas. La gimnasia, estamos viendo acá, que se desarrollaba ya no para ser un gran militar, no solo para ser un buen guerrero, sino para ser un ser humano con sus capacidades de motricidad, con sus capacidades de movimiento, con sus capacidades de salud, desarrolladas al más alto grado posible, simplemente por la belleza física, por la salud y también por el desarrollo de las virtudes morales que se formaban a través de estas prácticas de la gimnasia. En segundo lugar, el citarista, aquel que enseñaba a tocar la cítara, pero no solamente el instrumento, sino que a cantar y también a recitar las poesías y las historias como la Ilíada, como la Odisea, etc. Y el tercer maestro, el gramático, que enseñaba, como al igual que los otros dos maestros, a un grupo muy pequeño, de nunca más de 10 niños, que eran los niños del barrio, que enseñaban a leer y a escribir y a las operaciones matemáticas más sencillas. Con este sistema educativo se formaron los grandes filósofos, los grandes literatos, los grandes pensadores y científicos que dieron inicio entonces a la revolución cultural que fue la Grecia antigua. Como ven ustedes, los maestros eran simplemente maestros particulares, cada uno enseñaba en su propia casa, no habían escuelas, no habían grandes edificios como estamos acostumbrados nosotros, era muy sencilla, era muy económica, muy barata, las familias le pagaban directamente a los maestros y no tenían mayores requerimientos prácticos. No es muy distinto a lo que estamos viviendo quizás ahora por la cuarentena en nuestras casas. Además de los tres maestros, había una cuarta figura que era el pedagogo, quien
era el esclavo, el sirviente, que llevaba de la mano al niño a cada uno de los tres maestros durante el día y luego iba repitiendo con el niño lo que había aprendido, hacía las tareas, le enseñaba también buenas costumbres. Ese era el pedagogo. Bien, a nivel superior, es decir, cuando ya se salía del nivel propiamente adolescente, se entraba ya a ser un joven, 18 años, todos los atenienses seguían las enseñanzas de Isócrates, no tanto Sócrates, sino que Isócrates, que era una formación literaria, una formación humanista amplia, de conocimientos de literatura, también de filosofía, de historia, pero sobre todo de retórica, es decir, de aprender a hablar en público. ¿Por qué era tan importante para los atenienses? Porque los atenienses estaban estrenando el nuevo sistema político conocido como democracia. Por lo tanto, en ese sistema todos participaban en los debates públicos y por eso que todo ateniense debía aprender a hablar muy bien en público, a decir cosas inteligentes a través de la dialéctica y expresarlas de manera bella y ordenada a través de la retórica. También los que querían podían seguir a los filósofos. Aquí sí que está Sócrates conversando y enseñando a sus discípulos filosofía, o a los científicos, que tenemos por ejemplo a Euclides enseñando geometría y cualquier otra área de las ciencias aritméticas, astronómicas, biológicas, etc. Medicina también podían estudiar, si querían. Bueno, este modelo ateniense se amplió luego a toda Grecia y particularmente a través del modelo helenístico a todo el imperio de Alejandro Magno, es decir, a toda la zona de Grecia hacia el oriente, efectivamente hasta la India, que simplemente toma este modelo ateniense, lo desarrolla, lo perfecciona, lo completa y lo va replicando a lo largo de todas las colonias de este imperio macedónico, griego, de Alejandro Magno, hasta Egipto, por ejemplo, y toda la zona de Asia Menor. Aquí tenemos, por ejemplo, el museo que está en Egipto, fundado por los que siguieron luego de Alejandro Magno, justamente la ciudad de Alejandría, que viene siendo como la primera gran universidad donde se estudian todos los saberes, se investigan al más alto nivel posible, y con la gran biblioteca de Alejandría que reúne los grandes escritos de aquella época. Por último, entonces, el paradigma clásico, esta búsqueda de desarrollo integral del ser humano, tiene el modelo romano, cuando especialmente aquel pueblo, aquí tenemos al emperador Octavio Augusto, este pueblo romano, el que va conquistando la parte ya más occidental también de Europa. ¿Y qué va a hacer este modelo romano? No va a inventar nada, va a copiar el modelo griego, pero no le va a importar tanto ni la gimnasia ni la música, se va a quedar con el pedagogo, que normalmente va a ser un esclavo griego, y con la gramática. Pero lo que hace, como ellos no hablan griego, lo que hace el pueblo romano es duplicar el gramático y va a tener un maestro, o el mismo maestro, pero normalmente son dos distintos, que les enseña a leer, a escribir en griego, y otro que les enseña a leer y a escribir en latín. Ese es el sistema escolar, pero como ven ustedes, no hay todavía instituciones ni escuelas, sino que hay enseñanza propiamente de los maestros. Tenemos entonces a nivel superior algo parecido del Imperio Romano, también copia e incluso importa a los sabios griegos a Roma para que los jóvenes aprendan ese modelo educativo de enseñanza superior, pero también le interesa sobre todo la retórica, la filosofía, la ciencia queda para algunos pocos expertos, pero todo el joven romano tiene que estudiar la retórica, ya no para participar en las asambleas democráticas, que ya no existen porque es un imperio,
sino más bien para el gran aporte de los romanos, que es el derecho. Aquí tenemos Cicerón, el padre del derecho romano, que enseña y que va generando una escuela de aprendizaje de lo que van a ser los abogados y los distintos funcionarios del mundo romano. Bien, hasta aquí entonces lo que es el paradigma clásico, que duró, como decía yo, 1000 años.